El funcionalismo interpreta la sociedad como un sistema compuesto por partes independientes. Explicaría la desigualdad de género como una función histórica que ha mantenido ciertos roles sociales que aún prevalecen hasta la actualidad. Esta teoría analizará cómo la persistencia de estereotipos de género y la división del trabajo han contribuido a mantener el orden social, pero también cómo esta desigualdad puede generar tensiones que impulsan cambios estructurales y discriminación. La desigualdad de género en el trabajo sigue siendo una realidad persistente en México. Aunque las mujeres representan más del 50% de la población, solo el 46% de las mayores de 15 años participa en el mercado laboral. Esta baja participación se debe, en parte, a la carga desproporcionada de tareas de cuidado no remuneradas y a la falta de políticas de conciliación laboral. Además, la brecha salarial es alarmante. Según la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, las mujeres ganan en promedio 14% menos que los hombres por trabajos equivalentes. Esta desigualdad no solo limita el desarrollo profesional de las mujeres, sino que también afecta la competitividad nacional. El Instituto Mexicano de Competitividad advierte que cerrar la brecha de género podría aumentar el PIB hasta un 15%. La equidad laboral no es solo una cuestión de justicia, sino de hacer desarrollo económico y social. A mi equipo y a mí nos tocó el tema de desigualdad de género en el ámbito laboral. Este tema se refiere a las diferencias que todavía existen entre hombres y mujeres en el trabajo, ya sea en los salarios, las oportunidades de ascenso, los puestos de liderazgo o el trato que reciben. Aunque en teoría todos deberían tener las mismas oportunidades, en la práctica muchas veces las mujeres enfrentan más obstáculos para crecer profesionalmente o ganar el mismo salario que un hombre en el mismo puesto y haciendo exactamente lo mismo. Hoy en pleno siglo XXI, la igualdad de género en el ámbito laboral sigue siendo una realidad visible y cotidiana. Las mujeres continúan ganando menos que los hombres en el mismo puesto o en el mismo trabajo, enfrentando mayores obstáculos para acceder a puestos directivos y muchas veces deben demostrar el doble para ser reconocidas al igual que ellos. Esta desigualdad se vive en pequeños gestos, las interrupciones durante una reunión, en los comentarios que minimizan su capacidad o en la carga invisible del trabajo doméstico que aún recae mayormente sobre ellas. Estas experiencias no solo afectan la economía personal, sino que también en la autoestima y oportunidades de desarrollo. Hablar de igualdad no es solo cuestión de leyes, sino de actitudes y romper con estos estereotipos que siguen marcando quién debe ocupar cierto tipo de espacios o cierto tipo de ocupaciones. Solo así podemos construir entornos laborales verdaderamente justos, donde el talento y la capacidad valgan más que el mismo género. El positivismo busca explicar los fenómenos sociales mediante datos observables y leyes generales. Desde esta perspectiva, la desigualdad de género en el ámbito laboral se analiza como un hecho medible. Diferencias salariales, acceso desigual a puestos de poder y discriminación sistemática. Se enfoca en recopilar estadísticas y establecer patrones que permitan entender y eventualmente corregir esta desigualdad mediante reformas basadas en evidencia. Me parece más acertada la teoría del funcionalismo porque explica que cada parte de la sociedad cumple una función y si una no funciona bien, como la igualdad laboral, todo el sistema se desequilibra. En cambio, el positivismo solo observa los hechos sin buscar tanto el porqué. Mi reflexión personal sería que yo opino que mientras las mujeres no tengan las mismas oportunidades laborales, la sociedad nunca va a estar completa ni en equilibrio. Como conclusión personal, a mí la sociología pues me ha ayudado a ver como los problemas sociales con otros ojos. O sea, no son cosas que nada más pasan así de, ay, pues fue casualidad o pues son cosas que a mí no me pasan, entonces no me importa, sino un resultado de cómo la estructura, las relaciones, las normas, se han construido desde pues tiempos atrás. Y por ejemplo, en este caso de la desigualdad de género, no nada más es una cuestión de, es que tú ganas más o yo tengo un puesto directivo o así. O sea, es un reflejo de cómo la sociedad ha asignado roles distintos a los hombres y las mujeres y de cómo esas ideas pues se transmiten, se reproducen en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el trabajo. O sea, igual con ayuda pues de las teorías nos ayudan como a entender
como desde distintos puntos, como, pues sí, de las teorías de vista, cómo estas cosas, pues sí, como estas desigualdades, estos problemas, pueden como analizar así como este fragmento de aquí, o cómo nos ayudan como a entender más ese problema, porque tal vez la sociología no resuelve los problemas por sí solo, pero nos da las herramientas para verlos como con otros ojos, como ya había dicho, con claridad, a cuestionarlos y actuar con conciencia. Nos enseña que el cambio social empieza por comprender cómo funciona el sistema y por atrevernos a transformarlos, como lo hicieron todos los autores de las teorías, que como se adaptaron al tiempo en que vivieron. Tal vez en un futuro vaya a haber alguien más que haga una teoría dependiendo de lo que está viviendo. En mi opinión, la desigualdad de género en el trabajo está súper mal, porque las mujeres también se esfuerzan muchísimo y muchas veces hacen exactamente lo mismo que los hombres, pero no ganan igual o no se les reconoce de la misma forma. Obvio, no estoy diciendo que no se les reconozca a los hombres ni nada, porque pues ellos también se esfuerzan, pero yo quisiera que hubiera una igualdad en no solo este ámbito laboral, sino en todos los aspectos. También creo que esto es algo muy injusto porque el talento y el esfuerzo no dependen del género y todos deberíamos tener las mismas oportunidades y el mismo valor dentro del ámbito laboral. Pienso que la desigualdad en el trabajo debería de ser erradicada, pues todos, independientemente de nuestro género, somos igual de capaces. Es una realidad que esta situación la hemos arrastrado desde hace siglos, cosa que está mal. Es importante, sobre todo como mujeres, ver este tipo de temas para poder mantenernos informadas y analizarlo con varias teorías vistas en clase ayuda mucho a comprender desde varios puntos de vista este tipo de problema que vivimos hoy aún en día. Me da gusto ver cómo poco a poco se va regulando esta situación tan mala. En conclusión, yo creo que esta desigualdad laboral es súper mala porque están haciendo menos a las mujeres. O sea, no digo que no puedan hacer menos a los hombres, pero también pueden estar haciendo muchísimo, le cuesta muchísimo más trabajos a las mujeres salir adelante porque también tienen las obligaciones por estereotipos como la casa, los hijos, cocinar, cualquier cosa de ese ámbito es más relacionado a las mujeres y ahora en día lo ven como que ellas no deberían de estar trabajando, que el hombre debería estar trabajando y ellas deberían estar en la casa haciendo la comida, cuidando a los niños. Y no siempre tiene que ser así. Por eso las mujeres tienen muchísimo más obstáculos para avanzar a un puesto ejecutivo grande o mínimo para que le paguen el mismo salario que un hombre en su mismo puesto.